Vamos a presentar a la ingeniera agrónoma Evangelina Perotti, magíster en entomología de la Estación Experimental del INTA Oliveros. Muy buenas tardes, Evangelina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Claudio, y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estos 2 años que nos están con su micro habitual los días jueves. No tenemos todavía el cronograma, pero ya Francisco Cardoso del área experimental de Totora seguramente nos va a llegar estos días. Y hoy queremos hablar sobre el tema de la chicharrita del maíz que tanto se habló en campañas anteriores. Y hoy, ¿cómo está el estado actual, Evangelina? Bueno, particularmente el objetivo, diríamos, de esta comunicación era llevar la tranquilidad al público en general, a los productores en particular y a los asesores en relación al estado de la chicharrita del maíz. Desde INTA venimos monitoreando durante todo el año la fluctuación poblacional de la misma y bueno, tanto en cultivos de primera como de segunda también venimos haciendo lo mismo. A partir del 9 de enero, que bueno, hace unas semanas atrás tuvimos una nota, comentamos la detección en la zona. Transcurrieron 3, 4 semanas donde la población osciló entre 0,07 individuos y 0,14 individuos por planta, con algunos lotes puntuales en los cuales la población llegó hasta un 18%, pero igualmente son densidades bajas para el potencial de daño que puede llegar a realizar esta plaga. Ante este escenario, se colectaron chicharritas para verificar la portación de enfermedades, porque recordemos que estas chicharritas no producen daño por ellas mismas, sino que tienen la capacidad, así como el dengue, por ejemplo, el mosquito que transmite el dengue, tiene la capacidad de transmitir algunas enfermedades al maíz, que como en la campaña 2023 nos llevó un buen susto para nuestra zona. Pero bueno, los análisis, para tranquilidad del público, es que dio portación negativa para espiroplasma. Además, se mandaron hojas de maíces de primera en estado de R5, pleno reproductivo, para corroborar que la ausencia de sintomatología también esté la ausencia de la enfermedad. Y efectivamente también se corroboró eso. Simultáneamente, en los maíces de segunda y tardíos se comenzó a observar una sintomatología característica como clorosis, decoloraciones de las hojas, y entonces ante las numerosas consultas también se mandó a analizar porque estaba la sospecha de que pudiera ser otro de los virus que transmite, que es el rayado fino. Y efectivamente también los análisis dieron negativo, la sintomatología se confundió con diríamos, picadas que hacen trips que están en el cultivo de maíz. Eh, Estos análisis se enviaron al Instituto de Patología Vegetal del Centro de Investigaciones Agropecuarias de Córdoba, de un instituto de INTA, a quienes agradecemos, diríamos, la colaboración. Ante este escenario, destacamos nuevamente la importancia de continuar monitoreando los lotes. Recordemos que nuestra área, gran parte de nuestra área corresponde a la zona de presencia ocasional de la chicharrita, por lo cual es importante el monitoreo posterior de estas poblaciones, porque hay que tener inviernos, diríamos, normales, con heladas, para asegurar que se elimine la población que ha llegado hasta el momento a la zona. Eh, de acá en adelante, las pocas poblaciones que hay, los individuos que hay, pueden llegar a multiplicarse, por lo cual es importante también hacer una buena recolección del maíz para evitar futuros maíces guachos. Recordemos que es indispensable para el manejo preventivo en esta zona evitar la presencia de maíces guachos y, por supuesto, posteriormente, evitar la siembra escalonada. Tienen que estar las fechas de siembra bien separadas entre primera y segunda. Evangelina, bueno, sí, gracias a Dios, bueno, no tenemos la presencia como fue años atrás, donde el productor estuvo muy preocupado, pérdidas. Estuvimos dialogando con diferentes ingenieros agrónomos acá del departamento San Jerónimo y los datos son precisamente los que nos estás contando hoy vos. Tuvimos una Bueno, cosecha fina, bueno, mucha producción de trigo, te voy a llevar por ese lado ahora. Mucha producción, buen rinde. Pero hoy se está teniendo problema en la calidad proteica de la harina. Sabemos que de ahí se hacen varios productos de derivados, como es la harina de trigo.
Y hablando así con gente de panificaciones, han tenido problemas para conseguir buena harina. Esto a causa de la baja calidad del trigo, Evangelina. Tal cual, los rindes son altos y se sabe que ante rendimientos altos la proteína decae. Eso es una relación que hay, diríamos, es genético del trigo. Y lamentablemente en toda la gran región se han obtenido muy buenos rendimientos, pero bueno, ha caído un poco la calidad panadera, diríamos, de esos trigos, precisamente porque el contenido de proteína es inferior. Exactamente. Bueno, tuvimos una muy buena cosecha de maíz de primera, donde los rindes fueron fabulosos. Hoy tenemos y estamos atravesando fuertes calores en Argentina y eso, el estrés hídrico, el estrés que la planta debe soportar los grandes calores, está poniendo en preocupación al productor, no tanto en el maíz, sino en la soja. En la soja, exactamente. Por eso es que otro de los temas que queríamos abordar era trips y ácaros, que son dos plagas que están presentes siempre en el cultivo de soja, pero como vos contabas, ante condiciones de estrés, ya sea térmico o hídrico, estas plagas tienen la capacidad de crecer en forma exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las condiciones de estrés, el contenido celular de la hoja de la soja es de mejor calidad nutritiva para los trips y los ácaros. Y esto provoca un incremento en su tasa reproductiva. Eh, es como para resumir, en cuestión de 5 a 7 días, la población puede crecer hasta 70 veces. Entonces, si esa población naturalmente está en el estrato inferior, ¿qué hace? Coloniza el estrato medio y superior de la planta, afectando la tasa de fotosíntesis del cultivo y en consecuencia el llenado de los granos. Por eso es importante, a partir de floración y particularmente en llenado de vainas, estar atentos a la sintomatología que provocan los trips, que es un plateado producto del vaciado celular. En vez de la hoja comienzan a aparecer áreas de color plateado que, diríamos, lo que hacen es afectar la tasa de fotosíntesis. Eh, entonces, la recomendación es cuando estamos en estados reproductivos del cultivo, verificar la presencia de trips o de la sintomatología en el estrato inferior y bueno, estamos en condiciones de recomendar una intervención química. Para eso contamos con activos de las familias, por ejemplo, de los IgR, de las espinocinas, y hay otras moléculas nuevas que tienen cierta acción translaminar que permiten controlar, diríamos, estas plagas y evitar pérdidas, porque tengamos en cuenta que estas áreas plateadas, esta sintomatología que provocan los trips, con el transcurso de los días se va tornando de un color marrón, que muchas veces lo asociamos a la sequía, y Sí. esas hojas marrones se terminan cayendo y anticipan la senescencia del cultivo, acortando el periodo de llenado y, por supuesto, afectando el rendimiento. Para nuestra zona sabemos que el trip puede llegar a producir disminuciones entre el 10 y el 40%, dependiendo del manejo, el cultivar, el estado fenológico y por supuesto la densidad de los trip. Pero es una plaga que en estos ambientes tiene esa capacidad, como les comentaba, de crecer abruptamente y bueno, y hay que estar atentos, insistir en el monitoreo, revisar el estrato inferior, que a veces nos cuesta, uno por lo general va con el paño, pero hay que observar también el estado del cultivo y verificar esta sintomatología para controlarlo oportunamente. Seguro. Porque una vez que colonizó todo el... Sí, perdón. No, no, cuando colonizó Una toda vez, la planta o el lote. claro, ya el daño es irreversible. Exactamente. Bueno, eso es lo que te quería decir. Uno por ahí Ah, hace un recorrido, a veces por los campos, por cuestiones, y ve algunos claro. lotes hoy de soja. Me llama la atención algunos manchones amarillos, así en el medio. No, no. Probablemente eso está muy asociado a ácaros, Ah, que bien. es característico el síntoma, aparece en focos. En cambio, el TRIPS está generalizado en todo el lote. Y los ácaros, por lo general, vienen asociados con alguna malezadura que fue quedando en el lote y ahí empieza a incrementarse los ácaros y después se van pasando al cultivo. Por eso tiene ese, uno lo ve visualmente como rodeos en los lotes que después se generalizan.
Exactamente. ¿Qué problema, Evangelina, el tema de las palomas con las tortas de girasol, que no hay manera de combatirlas? ¿Tienen algún trabajo en el INTA ustedes? Particularmente en INTA hay varios trabajos, hay algunos especialistas que estuvieron acá por la zona comentando el manejo, transmitiendo el manejo que se hace en regiones más al norte, eh, anticipando un poco la cosecha, tratando de escapar, diríamos, al daño de las palomas, porque es muy difícil el control de palomas. Los especialistas, biólogos que trabajan en el ciclo de vida de las palomas, de las cotorras, uno de los fundamentos que dan para estos crecimientos poblacionales es que queda mucha comida en los lotes, quedan muchos granos, ya sea de Claro. soja, de La girasol, de pérdida, maíz. digamos, la pérdida habitual. Exacto, la pérdida de los granos es lo que alimenta a estas poblaciones, a estas plagas, aves, plagas, que crecen porque les sobra alimento. Si uno le restringe el alimento, las poblaciones tienen que comenzar a bajar. Pero bueno, esto es un manejo a nivel de grandes áreas. Localmente un productor no puede hacer mucho, porque por más que lo controle, que no diga, no puedo decir que está bien o está mal, Ujú. eh, van a venir palomas de otro lugar, o loros de otros lugares. No, diríamos, el control local no tiene muy buenos resultados para el Exactamente. control de la plaga. Tendremos que saber convivir con las aves, y compartir un poco con ellas también. ¿Eh? Hay herramientas para Exactamente. convivir y entre una de esas es fundamental evitar las pérdidas de cosecha. Evanje, para ir cerrando la nota, ¿cómo ves esta campaña 2025-2026 en cuanto a los cultivos? Veníamos muy bien, pero bueno, de la semana pasada a esta se ha dado un cambio abrupto. Bueno, se vinieron, diríamos, postergando algunos pronósticos de lluvia que lamentablemente hay de todo un poco, hay lotes muy buenos, hay lotes regulares, pero bueno, es clave que se dé la precipitación de mañana para que esto no se siga agravando. Bien. Otro día vamos a hablar sobre el desarrollo de las plantas y la importancia de rotaciones de suelos, y comparaciones de una planta de maíz, por ejemplo, rotando el suelo y otra Sí, sí, seguramente compactada, que hay colegas que, es interesante sí, eso también, que me lo han pedido los oyentes, porque por supuesto, quieren saber, porque por acá supuesto. no todos somos y tenemos campo. Hay muchos oyentes, ya una radio agraria, pero bueno, la gente por ahí te pregunta qué quiere decir esto y esto. Y bueno, ustedes están para siempre informarnos Está muy bien, y sí, vamos sí, sí, aprendiendo por con supuesto, ustedes. Te agradezco mucho la por charla, supuesto. que tengas un excelente 2026. Y bueno, nos estamos hablando en cualquier momento o Bueno, cuando igualmente, creas y muchas conveniente. gracias por el espacio. Exactamente, la gente del INTA siempre tiene el micrófono a la disposición de Zona Rural y por supuesto de la radio. Un saludo grande.